Buenas tardes, saludos familia. Nuevamente para compartir la palabra de Dios en el día de hoy. En el día de hoy celebramos la fiesta de Santiago Apóstol, la solemnidad de Santiago Apóstol. El evangelio del día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. San Mateo 20, del 20 al 28. Nos dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, se postró ante él para hacer una petición, y él le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le respondió, no sabéis lo que pides. ¿Podrán beber el cáliz que yo voy a beber? Podemos, le dijeron. Él añadió, beberéis mi cáliz, pero sentarse a mi izquierda o a mi derecha no me corresponde concederlo, sino que es para quien está dispuesto por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó aparte y les dijo, ¿sabéis que los gobiernos, las naciones los oprimen y los poderosos los tiranizan? No tiene que ser así entre ustedes. Al contrario, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga vuestro servidor. Y quien entre vosotros quiera ser el primero, que se haga vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, hermanos. Feliz sábado para todos. En el día de hoy la lectura, ¿verdad? Celebramos a Santiago Apóstol. La lectura del día de hoy es una lectura un poco como indignante, de la misma forma que se indignaron ¿verdad? Los otros días, porque vemos cómo ellos ya estaban pensando, ¿verdad? En su recompensa. Y no es malo pensar en la recompensa, no es malo, ¿verdad? Pero porque si nosotros vivimos con la recompensa en mente, se nos va a hacer mucho más fácil, ¿verdad? La vida, porque los sufrimientos de este mundo no tienen comparación con lo que nos espera en el próximo. Los sufrimientos de este mundo no tienen comparación con lo que nos espera en el próximo mundo, o lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero ellos como que se adelantaron un poco, ¿verdad? Y fueron a preguntarle a Jesús algo muy, así como ¿verdad? Como cuando es algo awkward, o cuando uno se... Entonces Jesús pues le contesta, ¿acaso beberán del cáliz que voy a beber? Y simplemente sí, ellos dijeron, sí, pues sí, claro, lo vamos a beber. Y sí lo bebieron, ¿verdad? Porque el apóstol Santiago fue decapitado, San Juan lo echaron a freír y no se cocinó, de ahí lo sacaron y lo enviaron, ¿verdad? Y estuvo prisionero en la isla de Patmos y sufrió mucho, ¿verdad? Pero lo más interesante, ¿verdad? En el día de hoy es que a todos, esto nos pasa a todos. Es algo muy humano. Entonces no lo podemos negar, no podemos decir, nada, yo no soy así. Ya con decir yo no soy así, ya eres así, ya somos así. Porque es algo muy humano, es algo de nuestra condición humana. Es eso, el ego, el sentirnos así es algo muy humano. Y la soberbia es algo muy humano, son nuestros hermanos, siempre andan con nosotros, el ego anda siempre con nosotros, y la soberbia es hermana que la odiamos, pero ella siempre anda con nosotros. Entonces Jesucristo le da a ellos que la receta. Jesucristo, miren, vamos a pensarlo así, es como si la mamá llevara a sus hijos a recetar al médico, y entonces ellos les querían decir al médico cuál era, ¿verdad? La receta. Entonces Jesús dice, no, la receta es esta. Es cuando llama
cuando, ¿verdad?, los llama a todos. La receta que le voy a dar, la medicina que le voy a dar es esta. Y son dos medicinas, ¿verdad? La que nos da Jesús, muy parecidas, pero una es para el ego y la otra es para la soberbia. Entonces, una de ellas te dice: el que quiera, entre ustedes, el que quiera llegar a ser grande, que se haga vuestro servidor. Esa es la primera receta. Usted vaya y tómese una pastillita de servidor todos los días. Esa fue la receta que le dio Jesús. El que quiera ser grande, esos sentidos de grandeza, de egoísmo, que yo soy mejor que nadie, tómese una pastillita de servidor. Eso fue lo que le dijo Jesús. Toma, aquí tiene. Y entonces la otra receta que Jesús le da es esta que dice: y al que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga que el último o el esclavo de todos. Tómense una pastillita de esclavitud y de servicio a los demás. El que quiera ser ese soberbio, que se cree que, pues tómese esa pastillita. Ahí está, ¿verdad?, esa receta. ¿Y qué pasa? Que las recetas a veces son bien difíciles de leer porque solamente las personas que trabajan en medicina las pueden leer, no cualquier persona, ¿verdad?, la puede leer. Entonces, ¿cómo podemos descifrar esta receta? Entonces, ahí es donde se nos hace un poco difícil decir, ¿cómo vamos a descifrar esta receta? Servidor y esclavitud, pero el Señor está loco, ¿cómo yo voy a ser esclavo? ¿Cómo yo voy a ser servidor? Entonces, esa es la receta que el Señor nos da. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces vamos a preguntarle a alguien más. Vamos a preguntarle a alguien más que nos descifre esta receta. Y le podemos preguntar a quién, a un gran doctor. ¿Al doctor quién? Al doctor Pablo, al doctor San Pablo. Entonces el doctor San Pablo en la carta a los Filipenses nos explica la receta. ¿Qué nos dice? Del capítulo 2 en Filipenses 2. Del 3 en adelante dice: no actúes por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerado cada uno a los demás como superiores. Pero Pablo, yo te estoy diciendo lo que dice la receta. Eso es lo que dice la receta, ¿verdad? Sino con humildad, considerando cada uno a los demás como si los demás fueran superiores a mí. Esa es parte, ¿verdad?, de la receta. Buscando no el propio interés mío, sino el interés de los demás. Ahí San Pablo nos explica la receta. Y si siguen leyendo por ahí para abajo, pues San Pablo nos sigue explicando la receta paso a paso de las cosas que tenemos que hacer. Dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no se consideró como presa codiciable al ser igual que Dios, sino que se anuló a sí mismo, tomando la forma de siervo. Si Jesucristo tomó nuestra condición, ¿cuál condición nosotros vamos a tomar ahora? La de siervo, eso mismo, la de esclavos, haciéndonos esclavos de los demás. ¿En qué? En el servicio a Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Tú tienes aires de grandeza, vete y sirve a los demás para que tú veas cómo ese aire se te baja. Tú eres soberbio, ya. Sirve a los demás, hazte el último, o sea, todo el tiempo piensa que los demás son superiores a ti. Y vive esta forma distinta y diferente, y vas a ser que una persona que vas a crecer en esa virtud de la humildad, que es la virtud de las virtudes, la humildad, para poder agradar al Señor y agradar a las demás personas. Porque una persona que se las quiere, que se las pinta de que se las sabe todas, de que es mejor que nadie, pues en ningún lugar cae bien, ¿verdad? En ningún lugar suena. Entonces Jesucristo, al final de esta lectura, pues ¿qué nos dice Jesús? Jesús, lo mismo que San Pablo nos dice, pues no lo dice Jesús, ¿verdad? De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en redención por los demás. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a servir, no a ser servido, sino a servir y dar la vida en redención por los demás. Él se entregó por cada uno de nosotros. Ahora nos toca a nosotros que entregarnos por los demás. Si usted sigue leyendo en Filipenses, pues va a descubrir, ¿verdad?, que por eso el Padre le dio el nombre, sobre todo nombre, para que el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, todo hombre, toda mujer doble rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo, ¿verdad? Y el nombre de Jesús es ensaltado para la gloria, para darle gloria al Padre y demás. Porque Jesús
no solamente utilizaba la boca, sino que lo que decía, él mismo lo hacía. Ahora, el día de hoy, nos invita a crecer en santidad, pero no nos invita a crecer en santidad con palabras, sino con hechos. Ve y sirve a los demás. Ve y considérate como que los demás son mejores que tú. Sirve en el servir. Hay otra gran doctora de la iglesia que nos da una gran receta que dice: el que no nace para servir, no sirve para vivir. Madre Teresa de Calcuta. Hermanos, la palabra de Dios el día de hoy es dura, difícil, pero como les decía ayer, ese terreno, ese corazón, hay que dejar que la palabra lo vaya ablandando poco a poco para que pueda comenzar a producir muchos frutos. Que Dios me los bendiga, que María Santísima me los acompañe siempre, los cubra con su manto y ella sea la que nos ayude a ser como ella. Hágase en mí según su palabra. Muy buenas tardes.